Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a tener la palabra del Señor allí en segunda carta de Pedro, capítulo 3. Alabado es el nombre del Señor. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. La Biblia dice así. Tiene como título: El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, Dios mío. Toma control y pedimos la cobertura tuya, Padre, la cobertura espiritual tuya en tu misericordia esté con nosotros. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la palabra del Señor aquí en segunda de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro fue uno de los discípulos que al comenzar su ministerio el Señor Jesucristo llamó. Pedro tuvo muchos inconvenientes, a pesar de que estuvo cerca del Señor Jesucristo. Tuvo muchos inconvenientes, hermano, porque era muy impulsivo, era bravo, de un carácter fuerte, cometió muchos errores, hasta lo último llegó a negar al Señor. Negó al Señor, y usted sabe, después el Señor le restauró y se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. Pedro llegó a ser un hombre muy usado por el Señor. Y cuando ya han pasado los años, con mucha experiencia en el Señor, con un recorrido de su llamamiento, de su ministerio, y mostrando, porque hay que tener en cuenta esto, mostrándonos cuánto había crecido en el Señor. Entonces, cuando ya está maduro, ya es un anciano, ya ha crecido, tiene la autoridad espiritual del Señor, escribe 2 cartas. Escribe 2 cartas. Ya con una experiencia, grábese eso, ya con un recorrido, ya visualizado, ya está bien enfocado, ya sabe qué cosas pueden ayudar a crecer, y ha entendido qué cosas retrasan el crecimiento del creyente. Pero también sabe
¿Qué consecuencias hay cuando no se está creciendo? A su nombre. Cuando uno llega al Señor, cada día debe estar en constante crecimiento. Uno no se puede quedar allí porque corre el riesgo de volver atrás. Es lo más probable. Aquí el que no avanza, escriba lo que va a retroceder. Tarde o temprano, pero él retrocede. Aquí la vida cristiana es de un constante crecimiento. Y ya con esa madurez, hermano, él escribe esta segunda carta. Ambas cartas tienen conexión. Y escribe aquí en el capítulo 3, un capítulo muy interesante, tiene 18 versículos. 18 versículos. Es una palabra para la iglesia del Señor. Es una palabra para sacudir a los creyentes, para que los creyentes despierten. Ya lo había hecho en su primera carta, porque siempre los cristianos en cualquier momento nos podemos distraer. Y es preciso que en ese momento que nos estamos distrayendo, el Señor lo estremezca a uno, lo sacuda para que uno se enfoque en lo que debe estar enfocado. A su nombre. Gloria a Dios. Ya con eso, hermano, el apóstol escribe este capítulo 3 que es muy interesante. 18 versículos. Yo lo voy a dividir en 3 partes. 3 partes. En cada una de esas partes le voy a dar el enfoque que dan esos versículos. A su nombre. El título de ese capítulo dice: el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. A su nombre. Y es lo que enfocan los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos de este capítulo enfocan el día de la venida del Señor, o el día del Señor que vendrá. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Ahora hay que ver bien la Biblia, porque hay que mirar en estos primeros 4 versículos realmente a qué viene el Señor. Eso hay que enfocarlo muy bien allí. ¿A qué viene el Señor en ese día que está diciendo el apóstol Pedro? Dice allí el apóstol Pedro que muchos hombres en los últimos tiempos, es decir, en los últimos días, antes de la venida de Cristo, muchos hombres impíos se levantarían como burladores, como personas que empezarían a hacer burla de la venida de Jesucristo. Hay cristianos que cuando alguien se les burla en la cara, cuando alguien les hace una burla de que desde que Cristo está viniendo y no viene, hay cristianos que se afectan con eso. Eso no nos debe afectar a nosotros, porque el apóstol está diciendo aquí, hermano, en el verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Fíjate que habla de los postreros días y habla de los burladores. Esta palabra está diciendo que vendrían burladores. Si una persona se nos ríe en la cara y se burla de la venida de Cristo, no se moleste por eso, ni tampoco se desanime por eso. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Al contrario, usted debe alegrarse de eso. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué, hermano? Porque se está confirmando la profecía. Entienda acá. Se está confirmando la profecía. Si en estos días
Se están levantando los burladores que no creen en la venida de Cristo. Entonces, eso es una señal contundente. Aprenda. Contundente. ¿Contundente de qué? De que Jesucristo está a la puerta. Alabados el nombre del Señor. Que su venida está cerca. Claro, entre más burladores se levantan hoy, eso quiere decir que más cerca está la venida de Jesucristo. Entonces, eso no nos debe afectar a nosotros como predicadores, como personas que estamos en la calle llevando la palabra. Quiere decir, hermano, que estamos en los últimos días y que el juez está a la puerta. Entonces, no nos afecten esas cosas. Ahora, cuando esas cosas me afectan como cristiano a mí y me tienden a desanimar, hay un problema en mi vida espiritual. Está en este capítulo. Está en el último versículo. Yo quiero que usted lo lea conmigo. El verso 18. 3:18 de segunda de Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si un burlador, cuando se burla de la venida de Cristo, me afecta a mí emocionalmente, y esa cosa que me dijo me hace temblar en este camino y me pone a dudar, ¿será verdad o será mentira? Porque este tipo dijo como una verdad allí. Sí, porque el tipo le va a decir, mi hijo, desde los tiempos de mi abuelo yo estoy oyendo eso. Porque esa es la burlita de la gente. Que Cristo viene y no viene. ¿Cuántos alaban? No bendicen. Esa es la burlita de la gente. Si esas cosas me afectan a mí, entonces yo tengo un problema espiritual. ¿Y cuál es ese problema? No estoy creciendo en la gracia. Eso lo está diciendo ahí donde leí en el verso 18. Tengo un problema espiritual. Quiere decir que yo entonces no he crecido. Espiritualmente estoy estancado. Pero cuando yo tengo un crecimiento espiritual y cada día voy creciendo y viene un burlador a reírseme en la cara, pero yo estoy madurando, téngalo por seguro que yo no me voy a dejar mover, sino que voy a permanecer firme en este camino. Alabado el nombre del Señor. Se le puede reír al que le dé la gana en la cara a usted. Amén. Eso no lo va a mover a usted. Es bíblico. Estamos en los últimos días. Entonces, lo que hay que revisar es si estamos creciendo nosotros. Ahora, yo nunca voy a crecer cuando el culto que vengo nada más es el domingo. Ahí nadie dijo amén. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. El crecimiento no es por arte de magia. Es un proceso. Y para eso me gusta mucho esta carta de Pedro. Porque en estos versículos, hermanos, ¿cuántos alaban? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Para crecer el apóstol, dice en este capítulo que hay que ponerle diligencia a las cosas. Versículo 14 lo dice. Dice así: por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él sin mancha, irreprensibles en paz. Nunca se crece si no hay diligencia para crecer. A su nombre. Eso no quiere decir que yo recibí a Cristo y me voy a tirar en la cama con la boca abierta allí. ¿Cuántos alaban? ¿Usted me entiende? Aquí voy a crecer yo. Soy imposible en este camino. ¿Cuántos alaban, hermano? Pero cuando usted no solamente es dominguero, sino que hay culto tal día y el otro día, y usted está allí recibiendo la palabra, usted va a ir creciendo cada día en este camino. Alabado el nombre de Dios. Usted vaya avanzando. Entonces puede aparecer cuanto burlador le dé la gana. Gloria a Dios. Fíjate que Pedro, yo leí en el 18 que ese crecimiento implica en el conocimiento de Dios. Ahí lo decía yo no leí mal. En el conocimiento de Dios. El apóstol Pedro escribió a estos creyentes porque esos burladores podían destabilizar la vida de la iglesia. Y él escribió para que los creyentes fueran creciendo. ¿Cuántos alaban? Por eso esto no es recibir nada más a Cristo y sentarme allí en la silla. No, señores. Hay que crecer. Y hay que crecer, sí, yo voy a hablar claro. Cuando uno llega al Señor, tiene varias etapas. Está la etapa de niñez, de bebé, y eso se vale. Así es. Y en esa etapa, los creyentes son como un bebé. Pechichones. Hay que darle la cucharita y metérsela en la boca. Y todo eso se vale. Y todo eso lo tenemos que hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Y vienen con una cantidad de resabios. Y hay que corregirlos con amor y con sabiduría. No es así, hermano. Sí, y eso no está mal. Y hay que darle, como dice la Biblia, la leche no adulterada. Y es válido, y eso vale. Y está bien. Pero el problema es cuando pasa el tiempo y los años y los meses y todavía hay que estar metiendo la cuchara. Imposible. No va a permanecer en este camino. Cuando uno es niño en el evangelio, tiene cosas y niñerías de niño. Alabados el nombre del Señor. Y eso se vale porque está creciendo. Pero con el paso de los meses y los años, hermano, y días que van y días que vienen, usted tiene que ir madurando en este camino. Alabados el nombre del Señor. Usted tiene que ir avanzando cada día. Porque ese crecimiento es el que te va a dar a ti la estabilidad en este camino. De los burladores y de los falsos maestros y profetas que habla el apóstol en el contexto que es el capítulo 2. Hay que ir madurando. El niño, vaya, va a tener cosas de niño. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Aunque la iglesia donde yo me congregué, creo que no hacía mucho esas diferencias. Su nombre, hermano. El pastor mío era fuerte y me sirvió eso. Era el que yo necesitaba. ¿Cuántos alaban? Pues yo también era fuerte. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero era más fuerte que yo. Sí, era fuerte. Usted no iba al culto y él lo esperaba en la puerta. ¿Y por qué? Dime por qué no viniste al culto. Usted le podía dar las razones que usted quisiera. Al final la palabra de él era: seguramente no te dio la gana de venir al culto. ¿Cuántos alaban a Dios? A uno no le dan el pastor que uno quiere. Dios lo coloca en el lugar y le da el pastor que uno necesita para crecer. Alabados el nombre del Señor. Para enderezar y para tratar con el carácter de uno.
fue de la iglesia. Nunca. Siempre permanecí ahí. Ese era mi pastor. Nunca le puse una cara, ni le hice un gesto porque me dijera cosas como esa. Como humano en la mente a veces pensaba mis cositas. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted sabe que yo soy sincero. Un día me regañó y yo dije, este señor ahora me quiere mandar a mí. En la mente. ¿Cuántos alaban a Dios? Después voy entendiendo, porque uno viene que no conoce. Son niñerías. ¿Cuántos alaban a Dios? Son niñerías, pero hay que crecer, hermano. Entonces el apóstol está preocupado. Si estos siervos no crecen, los burladores los van a destruir. Por eso es que él escribe, los van a arrasar. Por eso la persona se entrega a Cristo y pasan meses y nunca toma una decisión de bautizarse. ¿Dónde está tu conversión? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y lo menos que quiere, y pudiendo no quiere. ¿Qué habla? Habrá una conversión de verdad allí. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos lo bendicen? Gloria a Dios. Ahí se estancó. Lo más probable es que vuelva atrás. Nunca se va a firmar así. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque esto es de continuo crecimiento. ¿Cuántos lo bendicen? Esto es ir avanzando, hermano. Ir hacia adelante. Cuando yo descubrí que había que bautizarse, le dije al pastor, ajá, pero ¿qué dice que hay que bautizarse? Que yo creí y que estoy echando para adelante. Y me dijo, sí, ahí dice eso. Le dije, bueno, ¿y usted qué espera? Bautíceme. ¿Cuántos alaban al Señor? Bautíceme. Tenía solo 2 meses de estar asistiendo a la iglesia. 2 meses nada más. Pero el pastor vio un hombre de visión. Te voy a bautizar, tal día te bautizo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y se me opuso gente que el diablo me salió del encuentro. No, ¿cómo te vas a bautizar? Apenas estás iniciando eso. Porque así se atraviesa el enemigo, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero la decisión de bautizarse no te la puede obstaculizar nadie. Es una decisión personal. Yo dije, me pueden decir lo que le dé la gana, pero dicen que hay que bautizarse y yo voy a bajar a las aguas. Alabados el nombre del Señor. Yo voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Yo voy para adelante en este camino. Y yo no era perfecto. Y ni lo seré hasta que no nos lleve el Señor. Porque lo dice la Biblia. ¿Cuántos alaban? Hay gente que busca de excusa. Es excusa. No, yo no me quiero bautizar porque todavía. Es excusa. Él no se quiere bautizar. No le rueguen. Esto no es para rogarle a nadie. ¿Cuántos alaban a Dios? El que le ha entregado de verdad su vida al Señor dice, heme aquí, Señor, yo estoy para lo que tú quieras. Alabados el nombre del Señor. Lo que tú quieras conmigo, yo lo voy a hacer. A su nombre. Entonces, hermanos, los burladores van a venir. Ahora, lo que los burladores no saben es lo siguiente. Lo que los burladores no saben es lo siguiente. Ellos se burlan de la venida de Cristo. Y dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está el advenimiento? Pero vamos a ver para qué es que el Señor y cuándo y cómo es que va a venir. Porque no es que simplemente va a venir. Ya Él vino la primera vez. Engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Y nació en un pesebre. Y creo que aquí todo el mundo se sabe esa historia. Hasta el que no lee la Biblia. Y creció y predicó. Y murió por todos en la cruz. Lo mataron. Al tercer día resucitó. Y después de 40 días se fue y se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero Él prometió y dijo que volvería. Él dijo que volvería. Ahora, estos 4 versículos nos hablan de la venida de Cristo. Pero ¿a qué viene Cristo en su segunda venida? Viene a juzgar al mundo. Este capítulo no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. No, señor. Este capítulo está hablando de cuando Cristo vaya a juzgar a este mundo pecador.
A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ahora está a la diestra del Padre. Anote acá. Esta es su segunda venida que habla Pedro. Pero antes de la segunda venida de Cristo, primero ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. ¿Sí? Por eso hay que crecer. Dice que sonará una trompeta y el Señor entonces descenderá de allá. Se quedará en la nube y ahí esperará a la iglesia que será arrebatada allá, hacia arriba. Ahí la esperará. Y la iglesia entonces entra al tercer cielo con el Señor. Esa no es la segunda venida, ese es el arrebatamiento de Cristo. Amén. Dice la Biblia, voy a dar claro. Ahí solamente lo van a ver los cristianos. Amén. Gloria a Dios. El inconverso no va a darse cuenta cuando eso pase. Eso será un abrir y cerrar de ojos. Así. El inconverso no sabrá ni qué pasó. Si el esposo suyo es inconverso, ore que se convierta. Todos los días de Dios. Porque, o familiar o lo que sea. Porque si eso pasa y lo coge el inconverso, usted se va a desaparecer como por arte de magia. Gloria a Dios. Y él le buscará, pero no le va a hallar. Buscará, pero no lo encontrará. Se ha ido con el Señor. Y el Señor entra con la iglesia arriba, al cielo. Y empiezan a celebrarse unos eventos allá arriba que no voy a hablar ahora porque no corresponden al tema. Allá arriba van a pasar varias cosas. Cuando eso empiece a pasar, se va a desatar una cosa terrible sobre esta tierra. Viene el fin de este mundo. Vamos a leer la segunda parte de mi texto. Verso 5. Vamos a ver lo que ignoran los que se burlan de la venida de Cristo. Y que quieren que Él venga porque dicen, ¡que venga! ¿A dónde está? ¡Que venga ahora! Y se desafían. ¿Cuántos alaban? Gloria a Dios. Verso 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. ¿Y qué más dice? Y también la tierra. Sigan leyendo conmigo ahora. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Sigan leyendo conmigo. Por lo cual el mundo de entonces pereció en agua. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? La gente se burla de la venida de Cristo y algunos la piden, pero ignoran que en la segunda venida de Cristo va a haber un caos terrible sobre esta tierra. Terrible. Y da una advertencia. Menciona al mundo antiguo en los días de Noé. Muchos no creen. Y voy a hablar claro. Aquí dice el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Es decir, que los que se burlan de la venida de Cristo y no creen que hubo un diluvio, no lo hacen a ignorancia. No. Ignoran voluntariamente. Es decir, sí saben de eso. Tienen la certeza, pero no les da la gana.
rendirle su vida a Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Y por qué? Lo hacen de esa manera para seguir practicando sus pecados. No son ignorantes en sí, lo son voluntariamente. A su nombre, hermano. Porque quieren seguir en su fiesta, en sus cosas del mundo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos sí saben, pero quieren ignorar eso, porque no se quieren someter al señorío de Jesucristo, porque no quieren vivir como les va a ordenar el Señor, y por eso prefieren no aceptar lo que dice la palabra del Señor. Por eso hoy es el día de entregarle la vida a Jesucristo, de que te arrepientas si no te has arrepentido. Alabado el nombre de Dios. Su nombre, hermano. Gloria a Dios. No es que no lo saben, ellos sí lo saben, pero no quieren someterse al señorío de Jesucristo, porque dice que ignoran voluntariamente. El verso 5. Quieren ignorar que hubo un diluvio que acabó con el mundo antiguo, que se acabó, dicen estos textos, en agua. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Que están locos, porque ahora también va a haber un juicio de Dios sobre ese cielo que se ve y sobre esta tierra en la que estamos parados hoy. Pero ¿qué está diciendo el apóstol? Que ya no va a ser en agua, que no va a ser en agua, que el juicio que viene ahora va a ser candela. Es duro lo que estoy diciendo, pero tengo que decir lo que dice este libro. Amén. Gloria a Dios. Al que le gustó, le gustó. ¿Cuánto? Quiero que Dios sacuda hoy su entendimiento y su vida, Amén. porque tal vez se le está olvidando otras cosas. Así es. A su nombre. Anote eso. El día del Señor vendrá. El día del Señor es la ira del Señor sobre toda esta tierra, sobre todo lo que está creado. Lo que ellos no entienden es una cosa, y dicen: ¿cuándo es eso? ¿Cuándo va a pasar eso? Pero es que hacen 2000 años que están anunciando que Cristo viene, hermano. Y el verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. La aparente demora del Señor, ¿para qué es? Para darle más chance a la gente, Amén. y para que los creyentes se arreglen con Él. Supóngase si hubiese venido hace 10, 15, 20 años atrás. Póngale 20 años, 25, 30 años atrás. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Hermanos amados, es el día del Señor. Se va a acabar este mundo que usted está viendo. Yo pudiera decirle más cosas, pero no lo voy a cansar, porque en este día del Señor entran los 28 juicios de Apocalipsis. Aquí no nos iríamos hoy. ¿Cuántos alaban a Dios? 28 juicios de Apocalipsis. No nos iríamos hoy de aquí, donde esto será un caos sobre la tierra, incluyendo que caerá candela del cielo. Y dice el apóstol que los cielos que están ahora, que se ven, y me voy a adelantar un poquito, verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. A su nombre. Fíjate lo que dice la Biblia ahí. Dice que ese cielo se va a derretir. Ahora fíjate bien. El doctor Lucas en su evangelio dice que las estrellas caerán del cielo a la tierra en el día del juicio, y que este mundo se va a acabar.
Y la gente dice, imposible. Imposible porque una estrella no cabe en el planeta Tierra. Pero el apóstol Pedro dice que los elementos ardiendo. ¿De qué elementos habla el apóstol ayer? Habla de los elementos químicos, los de la tabla periódica. A ver los que estudiaron, sí estudiaron. ¿Cuántos alaban? Porque la gente ya ni estudia. ¿Cuántos alaban a Dios? A muchos le regalan esa cuestión. A su nombre. Hay muchos elementos en la tabla periódica. Esos elementos que usted ve en la tabla periódica, de esos elementos está hecho la tierra. Y de esos elementos químicos está hecho el cielo. Pues esos elementos químicos, que son los que forman la materia, se van a fundir. Fundir. Y cuando esos elementos químicos, que son los que forman la materia, se fundan, las estrellas se van a volver líquidas. El cielo que se ve se volverá un líquido. Y la tierra que se ve se volverá un líquido. Porque la palabra de Jehová es profunda. Alabado es el nombre del Señor. Y el Todopoderoso lo que dice lo cumple. Lo cumple. Es decir, que todos esos elementos de la tabla periódica son los que forman la materia. Y como esos elementos se van a fundir, la forma de la tierra quedará desaparecida. Y el cielo desaparecerá, ese que se ve. No el tercer cielo. El cielo, el trono de Dios, no, ese queda intacto. Es ese que se ve detrás de nosotros. Eso es lo que los impíos esperan si no se arrepienten. Eso es lo que va a pasar. Y le estoy omitiendo todos los juicios de Apocalipsis, que son 28. Señores, hay hoy que reflexionar. Ya voy a terminar mi sermón. No me gusta cansar. Es un día para reflexionar. Un día para alegrarse, porque la venida de Cristo está cerca. Pero es un día para arreglarse con el Señor. Yo sé que hay gente que tiene muchos proyectos. Voy a hablar claro, pero en su agenda no está Dios. Yo sé. Y hay mucha gente que tiene proyectos, que por los proyectos que tiene dice, ay, ojalá no venga el Señor, por favor. Tus proyectos no van a detener la venida de Cristo. Ni los proyectos míos tampoco. Porque Dios es soberano. Si quiere venir hoy, viene hoy. No lo detiene nadie. Alabado es el nombre del Señor. Si quiere venir mañana, viene mañana. Y tus proyectos no detienen la venida de Jesús de Nazaret. Lo que sea que estés pensando. Ahora, tienes muchos proyectos, pero en el proyecto que debes tener primero, no lo tienes, que es a Dios. Que está que viene. Y sé que muchos pueden descuidar la salvación por sus proyectos. Pero nunca tendrás excusa que Dios no te habló. Y sé lo que va a pasar. Porque esta palabra me la dio el Espíritu Santo. Que muchos que están aquí, por los proyectos que tienen, se van a estar rebeldizando con Dios. Y preferirán irse detrás de sus proyectos. Porque no les gusta lo que Dios dice en la palabra. Porque prefieren el infierno antes que el cielo. Y no estoy diciendo que hay que vivir como ignorante. No estoy diciendo eso. Por muchos proyectos que uno tenga, y debe tenerlo. Pero el primer proyecto debe ser el de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Lo primero debe ser Cristo. Y lo demás pasa a un segundo plano. A su nombre. Lo demás a un segundo plano. ¿Cuántos alaban al Señor? Señores, termino leyendo la última parte. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, lo que acabo de predicar y de decir, y los elementos ardiendo
serán quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado en él sin mancha, irreprensibles en paz. Óigame bien, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e ignorantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que os se haya arrastrado por el error de los inicuos y caiga de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Alabado es el nombre del Señor. Termina diciendo el apóstol que procuremos el crecimiento en la gracia. Y dice el apóstol aquí que el crecimiento en la gracia se enfoca a la consagración, a la santificación. Ahí lo dice. Ahí lo acabo de leer. ¿Sí? Dice que creces en la gracia cuando te estás consagrando cada día más para Dios. Cuando vas dejando las cosas del mundo. Entonces crezca cada día en la gracia. No sea que lo arrastre la falsa doctrina, o no sea que lo sorprenda la venida de Cristo. Colóquese sobre sus pies. Aleluya.